Buenas noches, estimados amigos. Hoy es un programa especial para nosotros. Nos acompaña por primera vez una de las figuras más determinantes de la política peruana de las últimas décadas. 5 años luego de haberle extendido la invitación por primera vez en la campaña del 2021, ella ha aceptado nuestra invitación para sentarse en esta mesa. Esta noche, Keiko Fujimori Iguchi está con nosotros, candidata a la presidencia por Fuerza Popular, para una conversación de la coyuntura política actual, momentos clave del pasado y, por supuesto, las propuestas que le ofrece al país en estas elecciones. Gracias por estar acá. Buenas noches, Diego. Muchas gracias por esa invitación que se ha demorado efectivamente algunos años en concretarse, pero como estaba pendiente y lo tenía en mi corazón y en mi mente, he querido empezar esta campaña justamente contigo para cumplir con mi palabra. Muchísimas gracias. Bueno, solo nos tardó 5 años, pero aquí estamos. Pero déjame hacer una precisión, quizás, Diego, para tratar de entender lo que pasó 5 años atrás. Tú eras de los pocos periodistas que la tenían muy clara. Y mi enfoque estaba en lograr conquistar esos votos que estaban todavía confundidos, ¿no? Entonces, por eso quizás prioricé los otros espacios. Pero para mí es un placer estar aquí contigo e iniciar esta campaña política contigo. Bueno, gracias por elegirnos. La primera pregunta que te quiero hacer un poco para entrar en calor y romper el hielo. Mi audiencia, la audiencia que me acompaña día a día, noche a noche, todos estos años se ha preguntado cuál era el motivo de la resistencia a venir. En el año 2021 a mí me dijeron que Carlos Raffo había dicho que no vayas al programa. Pero ¿cuál era, digamos, la duda o por qué no venir a edición especial? No había ninguna resistencia ni a ti ni a tu programa. Lo que hubo es la priorización quizás para los otros medios que tenían una audiencia con quizás menos información, vamos a ponerlo de una manera respetuosa, ¿no? Claro. Entonces, por eso es que se priorizaron otros canales, pero no era nada que ver ni contigo, ni con tu línea, muy por el contrario. Yo creo que coincidimos en muchas cosas. Ok, porque la gente se hace ideas y comenzaron a correr rumores que es bueno que tú los puedas esclarecer. Con el mayor de los gustos. Ahora, entremos en materia. Imposible no comenzar por la situación del presidente Geri, ¿no? ¿Cómo analizas lo que está pasando, los últimos destapes de la prensa y probablemente el desenlace que tenga su presidencia? Ya, primero no quiero especular, con responsabilidad vamos a esperar al día de mañana que él acuda a la Comisión de Fiscalización y conteste todas las preguntas y dé las explicaciones del caso. Sin embargo, también como peruana tengo que expresar mi preocupación, mi mortificación de que nuevamente hoy los temas que se analizan sea las reuniones del presidente, en este caso en un chifa, en una reunión a escondidas, poco transparentes, ¿no? Entonces, en vez de estar debatiendo los temas de fondo, los temas de seguridad y los temas que aquejan a todos los peruanos. Eso es algo que nosotros tenemos que lamentar y esperemos pues que el día de mañana él pueda dar estas explicaciones. De acuerdo a eso, nuestro grupo político podrá tomar otras decisiones. Claro, el congresista Rospiglio se ha dicho que él no está de acuerdo con que sea destituido. Ha dejado su postura muy, muy clara. Yo no sé si tú apoyas eso o no, pero remontándonos un poco a la elección de la mesa, ¿te arrepientes de haber apoyado, de que Fuerza Popular en bloque apoyara la mesa directiva con Geri a la cabeza? Lo que se ha buscado después de que Pedro Castillo asumió la presidencia de la República era lograr un contrapeso político entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. El primer año incluso Fuerza Popular no participó de la mesa directiva. Sin embargo, después se ha asumido roles un poco más discretos en una primera vicepresidencia. Cuando se arman estos consensos, no se trata de elegir a la persona que quizás más me gusta. No, nosotros hubiésemos podido elegir de otros grupos políticos. Sin embargo, también es cierto que al momento de articular todas estas fórmulas de consenso, se prioriza la voz de todos los grupos políticos.
Además, yo no participo, quiero dejar constancia, no participo ni en las conversaciones, ni en las negociaciones, ni soy congresista de la República, ni ejerzo mi voto. Yo creo que ahí se priorizó justamente el lograr cuál era la persona y las personas, los grupos políticos, que lograban mayor articulación. Porque la coincidencia más obvia, por usar un término, hubiera sido con el almirante Cueto, tal vez, ¿no? Pero se terminó, el 28 de julio tenía serios cuestionamientos irresueltos, José Jari todavía, y en bloque lo apoyaron. Y así como Cueto, creo que habrían otros congresistas que también hubiesen podido, digamos, cumplir con mayor experiencia este rol. Sin embargo, para lograr estos consensos no necesariamente es la persona que a mí me pueda gustar, sino es la persona que a todos los grupos pueda generar mejores puentes de conversación para priorizar una agenda por nuestro país. Y en este caso lo que se decidió, digamos, el diálogo de los grupos democráticos optaron por esta fórmula. Ok. Vamos con el caso Cócteles. Comprenderás que tengo mucho que preguntarte. Sé que tenemos el tiempo limitado, pero bueno, vamos con Cócteles. Recientemente archivado, el caso más emblemático en tu contra. ¿Sientes con ese archivamiento que te libras finalmente de esa mochila que tus adversarios te endilgaron durante tanto tiempo, esos cuestionamientos éticos? Mira, yo pensé que iba a sentir una gran alegría, pero la verdad que tengo todavía dentro de mi corazón dolores muy fuertes por el sufrimiento de mis hijas, la preocupación y de haber visto dentro de las 40 personas o más de 40 personas que fuimos acusadas. Don Efraín Goldenberg acaba de perder la vida, Jaime ha estado bastante delicado, tenemos otras personas que han padecido de cáncer, a Lucho Mejía bastante delicado. Entonces yo lamento muchísimo que se haya utilizado la justicia para perseguir a los enemigos políticos y para debilitar la democracia. Pero esto no es acerca solamente de nosotros, Diego, porque el daño que se ha hecho, por ejemplo, al partido aprista es irreparable, ¿no? Ya no tenemos al presidente García con nosotros. El daño que se le hizo a Lucho Castañeda, porque claro, yo estaba en prisión, pero escuchaba en la radio la sustentación de Lucho Castañeda diciendo: yo no debería ir a la cárcel, y mostró su certificado que estaba con cáncer, y aún así se lo llevaron. Pocos meses después que él salió en libertad, perdió la vida, se nos fue. Pero acá lo que está mal es que toda esta fuerza del Ministerio Público, en vez de dedicarse a perseguir a los secuestradores, a los rateros, ¿no?, a los delincuentes, busquen participar en política. Y yo creo que a esos actores que le han dedicado años de su vida, son 10 años, solamente el equipo del doctor Pérez y en Lavallato, en esa oficina habían 37 personas, ¿okay?, para algo que nosotros desde un principio decíamos, esto no es delito. ¿Okay? Entonces, eso es lo que tenemos que lamentar, y lo que esperamos es que hoy, con un nuevo fiscal de la Nación, es que el Ministerio Público y el sistema de justicia, lo que la población quiere es que se combata la delincuencia y que el orden vuelva. Y por eso estamos haciendo política y por eso participamos en estas elecciones. Bueno, justamente por eso es que hace más o menos 10, 12 días en esa silla el doctor Wilber Medina lanzó una invocación pública a tu persona para que procedieras a demandar a José Domingo Pérez por el daño urdido hacia tu persona, tu partido, Lucho Castañeda, Alan García, porque esto trasciende las personas y las agrupaciones políticas, sino son precedentes históricos. ¿Has tomado una decisión sobre si procederías legalmente con él? Lo que sé es que el partido lo está evaluando, el Comité Ejecutivo Nacional se va a reunir y se tomará una decisión como partido. Las 40 personas también lo están tomando en consideración. En mi caso, estoy decidiendo que toda mi energía va a ser utilizada para combatir la delincuencia y para recuperar el orden en nuestro país. Lo digo porque es importante recalcar que hay gente que no es fujimorista, que sustenta eso, apoya eso, y entre los nombres que se me vienen a la mente, Humberto Banto, Enrique Gersi, Wilber Medina, consideran que deberían proceder de esa manera. Ahora, para cerrar Cócteles, hay un momento que creo que es clave acá y me gustaría preguntarte por él. Octubre del 2018, acudes a la citación y sales
con el chaleco, una imagen que dio la vuelta al mundo, no solamente al Perú. ¿Ese fue el momento más duro, en tu opinión, de lo que todo el mundo, medianamente sensato, ha calificado de persecución judicial? ¿Fue ese el momento más duro? Fueron 485 días, Diego, claro, durísimos, lejos de mis hijas, no pasar los cumpleaños con ellas, la Navidad, el chaleco que buscaba humillarme. Fueron muchísimas injusticias, que finalmente yo soy política, pero a quienes más afectaron fueron a las 40 familias y por supuesto a mis 2 hijas. Ok. En el famoso Congreso de los 73, 2016, hasta el golpe de Estado de Vizcarra, el 30 de septiembre del 2019. Hoy, una década después, ¿qué análisis haces del desempeño de Fuerza Popular como agrupación política? Permíteme contar no solamente el momento de tener 73 congresistas, sino hacer una reflexión de algunos meses. Cuando ocurren las elecciones y nosotros detectamos algunas, digamos, medidas que no correspondían, como por ejemplo el presidente Humala había dado una orden de inamovilidad a la Policía Nacional, impidiendo que ellos voten, la presentación de un reportaje días antes de la elección, o el hallazgo, o sorpresa, el día sábado previo. Todo eso pues hizo que el proceso tuviese algunas suspicacias. Sin embargo, el pedido de nuestro grupo político y todos los dirigentes me decían: no reconozca las elecciones, pide un recuento o presenta tachas. Y yo decidí no hacerlo. Estamos hablando del 2016. Sí. Me estoy refiriendo al proceso que competí con Pedro Pablo Kuczynski. Decidí no hacerlo. Es más, decidí convocar a todas las personas, a los congresistas, a la plancha presidencial, al equipo técnico y a mi familia, porque estaba Kenji y estaba Mark, para que me acompañen en una declaración, en una conferencia de prensa para reconocer estos resultados. Y así lo publicó la prensa internacional, ¿no? Sin embargo, no sé por qué la prensa nacional lo tomó esto. Keiko hace una medida de fuerza. Ella hace una demostración de poder. No era así. Para mí era obligar a todo mi grupo, y era un mensaje también a la militancia para reconocer estos resultados. Semanas después, el expresidente Kuczynski anuncia que se va a robar congresistas a través de una entrevista en un medio español. Todo esto generó pues ya un distanciamiento. Sin embargo, quiero decir que de parte de nuestro grupo político enviamos un emisario a Cecilia Chacón, conversó con Fernando Zavala y se le dijo que más allá de las posiciones discrepantes políticas y de las voces que van a haber criticando a su gobierno, en las votaciones importantes, por supuesto que apoyaremos. Y ahí constan estas votaciones históricas de voto de confianza al gabinete Zavala, delegación de facultades, la ley de presupuesto. Cuando ocurrió el fenómeno del niño costero, en menos de 24 horas se aprobó esta norma para darles a ellos todas estas herramientas para que ellos puedan enfrentar este desastre natural. Sin embargo, es verdad que la agresión política y la poca comunicación entre el gobierno y el poder y el partido político no fluyó. Y yo creo que la reflexión es que nosotros nos dejamos llevar por un tercer actor, que eran los caviares, y nos metieron al barro, ¿no?, de estas disputas y de estas peleas. Y yo hoy puedo decir que todas estas personas de parte de nuestro grupo político que se excedieron en sus adjetivos y en sus comentarios, hoy no forman parte de Fuerza Popular. Y algunos sí han reconocido que se excedieron, otros no, otros no. No, y nosotros lo hemos lamentado, no solamente ahora, hace 5 años también. Y por supuesto que hemos aprendido. Digo, la vida para mí ha sido muy dura, ¿no? Estar privada de mi libertad injustamente, alejada de mis hijas. He perdido a mi papá y a mi mamá y hoy estoy divorciada. Y yo creo que todo este proceso a mí me ha transformado personalmente, pero también pienso yo que hoy el partido ha madurado y hoy tenemos
una propuesta mucho más sólida para poder enfrentar el principal flagelo que está enfrentando nuestro país, que es la delincuencia. La seguridad ciudadana, y a eso voy a llegar. En este periodo legislativo, uno de los principales cuestionamientos al partido, y a otros también, pero hablemos de Fuerza Popular, es este supuesto cogobierno con Dina Boluarte. ¿Qué le respondes a la gente que tiene esa opinión? Bueno, primero, que Dina Boluarte no era parte de la fórmula presidencial de Fuerza Popular. Ella ha llegado ahí porque era parte de la fórmula de Pedro Castillo, en primer lugar. Luego, cuando Pedro Castillo intentó hacer el golpe de Estado, lo que constitucionalmente obligaba era que la vicepresidenta asuma esta encargatura. ¿Qué hicimos nosotros? Porque vimos las movilizaciones. Planteamos 2 veces, Diego, el adelanto de elecciones. Pero nos quedamos solos. No se pudo. Y en los temas de seguridad hemos sido muy duros. Fuerza Popular ha censurado 2 veces a ministros del Interior. ¿Okay? Entonces, ahora que la izquierda y los caviares no vengan a inventarse una narrativa, por favor. Son ellos los que pusieron a Pedro Castillo y a Dina Boluarte. Lo que nosotros hemos hecho es actuar responsablemente de acuerdo a la Constitución manda. O sea, descartas, niegas que hayan gobernado en ninguna dimensión. De ninguna manera, vuelvo a repetir, pedimos 2 veces el adelanto de elecciones, hemos censurado a ministros. Yo con la señora Boluarte he conversado una vez en Palacio de Gobierno, una conversación además pública, y la segunda vez cuando ella se acercó al velorio de mi padre. Y lo cual le agradezco el gesto humano. Pero de ahí no veo ningún tipo de cogobierno. Eso yo lo rechazo tajantemente. Al punto que cuando llegó, y lo que fue la gota que colmó el vaso, el ataque al grupo de Cumbia, inmediatamente nuestro grupo político también dijo que estábamos a favor de la vacancia. Ahora, ¿qué sabes de este fallo judicial que no quiere cumplir Corbeto, que podría dilucidar ciertas dudas electorales del 2021? En el año 2021 hubieron una serie de irregularidades. Hubieron mesas en las que en primera vuelta habían votos de Fuerza Popular, votos de Renovación y de Avanza País, y que en segunda vuelta eran 200 votos para Perú Libre y 0 para Fuerza Popular. Eso lo tengo clarísimo. Estadísticamente, queridos amigos, es imposible. ¿Okay? No quisieron revisar cada una de estas tachas, de estas quejas. Se presentó esta acción de amparo y hoy nos han dado la razón. Sin embargo, la OMPE está poniendo excusas. Nosotros lo que hemos pedido y hemos respondido al Poder Constitucional es que se ejecute la sentencia. Pero no creo que hay que quedarnos mirando solamente el pasado. Se ha corregido muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, hoy finalmente tenemos un Jurado Nacional de Elecciones completo. Para estas elecciones, las cédulas de votación se van a mantener intactas hasta el momento de la promulgación del resultado, por si es que alguien quiere evaluar una mesa. Creo que eso es bien importante. Y yo creo que hoy los partidos políticos van a estar muy atentos, y nosotros también, por supuesto, teniendo a un buen grupo de personeros luchando, fiscalizando. Que no hubo, por supuesto que no hubo, que fue muy difícil. Yo salía de prisión meses antes. Armar todo el equipo fue muy difícil, y algunos dicen, Keiko, ¿por qué por 4ª vez? Yo en realidad, has perdido 3 veces. Yo digo, no, yo miro las cosas de una manera distinta. Soy la primera mujer que ha llegado 3 veces a una segunda vuelta, y eso lo agradezco. Ok, pero para pasar a la postulación, tienes claro que hay gente que está diciendo segunda bandera roja. La primera fue la Acción Popular, OMPE, Acción Popular, y ahora tenemos que no quieren divulgar la lista de electores en lo que es un fallo judicial. Y ya estamos sintiendo sentimientos que hemos tenido la vez pasada. ¿Tú estás tranquila con las autoridades electorales entrando a una nueva elección? Estoy proactivamente siempre observando. Entonces veo hoy un Jurado Nacional de Elecciones completo. Claro, hay ciertas cosas que no me gustan, pero tenemos que respetar esos fallos. Pero sí han tomado las medidas de precaución como para enfrentar hoy el proceso de una manera distinta. ¿Okay? Y lo que sí nos vamos a asegurar, que este fallo que exige que se revele el padrón electoral, la lista electoral, sea de público conocimiento. Esperemos lo cumpla. Ahora, 4ª vez, efectivamente, te me adelantaste ahí.
Y hay gente que está reaccionando diciendo, y nos escriben, y estoy muy en contacto con el público diciendo, hey, esta película ya la vimos, sabemos cómo termina, Keiko pasa a segunda vuelta con un radical antisistema y nos quedamos con un presidente absolutamente nocivo para el país. Quiero entender cuál es el proceso que has tenido para llegar a la decisión de que tenías que postular una cuarta vez o que querías postular una cuarta vez. Creo que hay que entender primero que un proceso electoral no es acerca del candidato, sino acerca de que los peruanos tengan la posibilidad de elegir un modelo de gobierno. Cada 5 años y en 90 días los peruanos vamos a tener la posibilidad de elegir, en primer lugar, las bancadas y las 2 candidaturas que pasarían a una segunda vuelta. Entonces, esa decisión es importantísima. Y creo que si algo hemos aprendido es que los peruanos estamos hartos de estos partidos que prometieron el gas a 12 soles y que no cumplieron, ¿no? Que nos mintieron que iban a reconstruir con cambios, pero que no reconstruyeron ninguna de las ciudades que fueron afectadas por el fenómeno del Niño Costero. Uh-huh. O que dijeron no más pobres en un país rico, pero lo único que buscaban era ellos hacerse ricos. Entonces, frente a esta situación tan dramática por la que atraviesa nuestro país, yo siento que después de todo el proceso tan difícil, pero que hemos madurado y hemos aprendido, hoy no solamente yo me siento con la serenidad y la fuerza para combatir los problemas que tiene nuestro país, sino siento yo también que hoy el partido está preparado. Y eso es lo que tenemos que buscar. Hay más de 30 opciones para este proceso electoral, pero hay algunos partidos que ni siquiera han podido cumplir en presentar todas sus candidaturas de diputados y de Senado, ¿no? Entonces, yo creo que es una oportunidad para poder elegir un partido serio, preparado y con un gran equipo. Porque a mi lado, yo no estoy sola, Diego. Tengo personas como, por ejemplo, Marco Miyashiro, miembro del GEIN que capturó a Abimael Guzmán, el general Astudillo, que ha sido miembro de Chavín de Huántar, Fernando Rospigliosi, que ha sido un gran crítico del fujimorismo, pero ha sido ministro del Interior, y yo tengo que valorar eso. Acá, Miki Torres y Lucho Galarreta, grandes políticos, miembros de la plancha presidencial. Uh-huh. Patricia Juárez, que conoce los temas municipales y que está constantemente articulando con diferentes dirigentes y alcaldías y gobiernos regionales. Entonces, la propuesta de Fuerza Popular es que vuelva el orden. Y por eso hablamos, la fuerza del orden. Nosotros tenemos el equipo, tenemos la capacidad, tenemos la experiencia y el grupo humano para resolver estos grandes problemas del Perú. O sea, ¿tú sientes que la diferencia en esta vez es que el partido como agrupación está más maduro, más completo? El partido y quien habla también. Hoy estoy, primero, tranquila conmigo misma. El proceso de divorcio también fue doloroso. La partida de mis padres, ambos que fallecieron por cáncer. Pero me ha hecho ver la vida de una manera distinta y con mayor serenidad. Sé que siempre van a haber críticas, pero yo siempre le digo a mis hijas, ¿no? Hay que seguir para adelante, no hay que rendirse. Soy deportista, yo creo que uno compite contra uno mismo y uno va aprendiendo a lo largo de los años, y esa evolución y esa madurez la siento también en mi grupo político. ¿Cómo se define? Esta es otra cosa que a través de los años no me ha quedado muy clara. No sé si ya lo han hecho, pero hasta el 2021 no había habido un congreso de definición doctrinaria clara de Fuerza Popular. Es decir, se ha llegado a decir que son desde centro-izquierda, centro-derecha. ¿Qué es Fuerza Popular? ¿Dónde están exactamente? Fuerza Popular defiende la fuerza del orden. Fuerza Popular tiene como ideario principal a la Constitución de 1993. Ideológicamente nos colocamos en el centro-derecha. 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 Pero con total apertura también a grupos minoritarios o personas que han militado anteriormente en la izquierda.
Nano Guerra García, que en paz descanse, Sí, sí. Marta Moyano. ¿A qué te refieres con eso? Grupos minoritarios, apertura de grupos minoritarios, ¿qué significa eso? Que damos la bienvenida a personas. Nosotros tenemos un decálogo, yo se lo hemos trabajado con Miki y con Lucho Galarreta, y tenemos 10 ideas fundamentales. No pretendemos que todos los militantes de Fuerza Popular coincidan plenamente con el decálogo, pero si coinciden 7 u 8 de esas ideas, decimos, puedes pertenecer a Fuerza Popular, ¿no? Entonces, nosotros nos definimos así, creemos, por supuesto, en una economía social de mercado, creemos y tenemos que defender a nuestras Fuerzas Armadas y Policía Nacional, defendemos el derecho a la vida, fortalecemos la familia, ¿no? Que está en la Constitución. Por supuesto. Derechos del concebido. Creen en eso. O sea, socialmente serían más conservadores. Sí, somos conservadores, defendemos la vida y la familia. Ok, la familia tradicional como la conocemos, porque hoy en día no está de más especificar hombre biológico, mujer biológico, hijos naturales. Sí, pero también, y esto me lo han preguntado anteriormente, yo estoy a favor de la unión civil cuando se trata de defender el patrimonio. Ok, sí. Unión civil patrimonial. Así es. Okay. Estaba revisando lo que están proponiendo en materia de seguridad y reactivación económica. Creo que ese es el orden de urgencia de la gente. Y quisiera evaluar algunas de las propuestas que tienes. En seguridad es imposible no preguntarte qué parte o cuánto pesa el legado de los 90 del presidente Fujimori en lo que tú le vas a proponer en esa materia al país hoy. Pesa muchísimo. Y por eso es que gran parte de la experiencia también la traemos de la década de los 90. Me acompaña Marta Chávez. Yo espero que ahora que el caso de Cócteles ha sido archivado, que Jaime Yoshiyama, que ha sido secretario general del partido, también se pueda unir al equipo técnico. Pero nosotros, para combatir la delincuencia, primero hace falta utilizar mayor inteligencia. En segundo lugar, no solamente la policía, hay que convocar a las Fuerzas Armadas para, por ejemplo, cerrar nuestras fronteras. Porque recordemos, aquí no es un tema de nacionalidades, sino que en el año 2017, con Pedro Pablo Kuczynski y luego con Vizcarra, se abrieron las fronteras. Y hubo una migración descontrolada, ¿no? Entonces, nosotros les damos la bienvenida a quienes están legalmente en nuestro país, pero a los indocumentados y a los que cometen delitos, sea la nacionalidad que sea, serán expulsados del Perú. Y lo otro, lo que hace falta es decisión política. Antes de ayer estábamos en Villa El Salvador con Miki conversando con Francisco, un transportista. Y él lo que decía es, yo termino de dar mi vuelta y tengo que pagar 20 soles de cupo. ¿A quién? Al mototaxista que está ahí, y son 2 personas. Y lo que es peor, me decía él, es que muchas veces la policía pasa por ahí, pero no hace nada, ¿no? Entonces, lo que hace falta es decisión. Ayer en Cerro San Cosme me decían, señora Keiko, en la época de su papá cerraban Cerro San Cosme y había rastrillaje, que juntos con las familias salíamos y veíamos en todas las casas, buscaban, y si había algún terrorista, alguna arma no legalizada, pues esas se confiscaban. Entonces, yo sí creo que hace falta decisión para enfrentar a este flagelo. Decisión política. Sí. ¿Qué cosa va a ser el C5I? Centro de Comando y Videovigilancia, dice. Este va a ser un centro que lo que busca es concentrar toda la información y utilizar la inteligencia para poder enfrentar a estos delincuentes. Esto lo ha propuesto Marco Miyashiro. Lo que él señala es que se sabe cuáles son las zonas rojas, así se le denomina, ¿no? Y en esas zonas muchas veces, primero tiene que haber obviamente rondas, tiene que haber luz, porque muchas veces los delincuentes se aprovechan de la ausencia del Estado justamente para robar. Y la otra cosa, Diego, lo que siento es que el Perú está en un mundo al revés. Los delincuentes, los que cometen un delito, tienen derecho, por ley, a un abogado del Estado. Y las víctimas no. Los ciudadanos, sobre todo en las grandes ciudades donde la delincuencia campea, vivimos enrejados. He estado en San Juan de Miraflores,
en Independencia, los vecinos viven tras rejas, los delincuentes libres. Había una señora que trabajaba en una bodega en San Juan del Lurigancho que tenía toda su puerta en rejas. Y a veces me decía, yo, cuando me dicen, señora, ha dejado un paquete, sé que eso es una trampa, porque lo que buscan es entrar y robar. Cierro mi puerta. Entonces, el miedo es algo que ha calado en la población, sí, y es algo que nosotros tenemos que enfrentar. La información está. Lo que hace falta es ponerse bien los pantalones y enfrentarlos. ¿Serías partidaria de que el Perú se retire de la Corte Interamericana? Mira, yo creo que hay que poner candados. Nos podemos retirar en los temas, por ejemplo, de terrorismo, ¿no? Eso hizo mi padre. Salió de la Corte y dijo, bueno, regresamos, pero con ciertas condiciones. Okay. Lo que no podemos aceptar es que la Corte diga, indemniza a tal terrorista. Eso tiene que cambiar. En ciertas otras cosas, considero que sí podríamos seguir manteniéndonos. O sea, ¿no serías partidaria de un retiro total? El Perú se retira de la retiro total, no. Parcial, sí. Ok. Hay fortalecimiento del control fronterizo muy claro también en la propuesta. Tú has hablado de cerrar. ¿Cerrarías? Bueno, primero movilizaría a nuestras Fuerzas Armadas a las fronteras. Okay. Y se sabe cuáles son los puntos donde se filtran, ¿no? Entonces, lo que creo que hay que hacer es activamente vigilar todas estas zonas. Y nuevamente, si sabemos dónde están los extorsionadores, los que piden cupos, es activamente. Si estás en un estado de emergencia, puedes detenerlo, pero no se está haciendo nada. Distinguen dos carreras claras en la policía aquí, seguridad y orden interno, investigación criminal. ¿Todo esto es propuesta del general Miyashiro? Gran parte es del general Miyashiro, pero es un gran grupo técnico, cerca de 60 personas, que nos han ayudado a elaborar este plan de gobierno. Hay políticas públicas que el siguiente mandatario va a tener que hacer, que formular, que van a tener reverberación internacional. Cast entra, llegan 400.000 venezolanos acá. ¿Qué harías en ese momento exactamente? Bueno, yo no sé si van a llegar acá porque yo voy a cerrar bien la frontera. O sea, la cierras. No, nada del famoso corredor bilateral. No, lo que creo que hay que hacer es ayudarlos y trasladarlos directamente a su país. Okay. Pero que pasen por acá, no, porque sería más de lo mismo. Perdóname, Diego, pero lo que sí es importante, viendo el panorama latinoamericano, ¿no? Yo saludo, por ejemplo, que Bolivia hoy tenga de presidente a Rodrigo Paz y que Chile, después de todo lo que lo tocó vivir en el año 2018 y que intentaron hacer un cambio de constitución, haya abierto los ojos y haya elegido al presidente Kast. Entonces, vemos a una Latinoamérica mucho más abierta, despierta, informada y claro, por supuesto que la presidencia del presidente Trump también está ayudando muchísimo a recuperar la libertad y el orden en Latinoamérica. Claro que sí. Vamos con economía. Y también quiero hablar de corrupción, porque si hablamos de flagelos, la corrupción es algo de que pareciera no podemos librarnos. ¿Cómo reactivarías la economía? A todos los candidatos que estoy entrevistando les digo que hay un tema que a mí me va a decir todo lo que necesito saber en materia económica. ¿Qué harías con Petroperú? Para nosotros la opción es una APP, una alianza público-privada. Convocaríamos al sector privado para lograr una mayor transparencia y enfocaríamos al Estado, a la parte pública, en las partes donde económicamente son rentables, como por ejemplo en la distribución y venta, más no en la exploración. Creo que ese es un sector muy riesgoso que hay que devolvérselo al sector privado. Sí. O sea, no refinaríamos ya. No. Entonces, la parte del directorio haría una convocatoria mixta, ¿no? Donde hayan representantes del gobierno, pero también la participación de especialistas del sector privado. O sea, no sería una privatización per se,
pero se le abriría fuertemente el ingreso al privado a través Por de la supuesto. modalidad de APP. Y lo que hay que hacer también, Diego, es hacer un análisis de cuál es la situación real. Pero lo que no podemos permitir es que estos sueldos de oro, ¿no?, le estén robando la plata a los peruanos. Eso para mí me queda clarísimo. Lo que tenemos que hacer es invertir en una buena educación, en volver a construir colegios, postas médicas, pistas, veredas, agua. Por amor de Dios, el 50% de los hogares en el Perú no tiene agua 24 horas al día. Entonces, yo creo que tenemos que reordenar hacia dónde están yendo los gastos del Estado peruano. Y hay un secretismo también que es, en mi opinión, corrupción disimulada. Por eso es tan importante la participación también del sector privado, porque le va a dar transparencia. Y no tenemos estados financieros auditados, eso es increíble. ¿Cómo reactivarías la economía? O sea, ¿cuáles digamos, las 2 o 3 propuestas banderas de Fuerza Popular? El motor de la economía se mueve 20% por la inversión pública, pero 80% es la inversión privada. Entonces, aquí lo que tenemos que generar es confianza. Por eso, para nosotros, en el 2021, cuando teníamos a Lucho Carranza como la propuesta económica, su sola presencia le daba ese factor de confianza que necesita el sector privado. Y el sector privado me estoy refiriendo no solamente a las grandes empresas, sobre todo me refiero a los emprendedores. Lo que hay que hacer es facilitarles sus inversiones. Hoy, un comerciante o un ambulante que quiere ser formal necesita 20 permisos. Eso es inaceptable. Para hacer una inversión te demora 7 meses en ser formal. ¿Y qué ganas siendo formal? Que te persiga la SUNAT. O sea, no hay un premio a la formalidad. Y ese es uno de los conceptos, por ejemplo, que nosotros en Fuerza Popular con Lucho y con Miki presentamos esta reforma que se aprobó, que falta reglamentar, pensión por consumo. Porque lo que buscamos, además de generarle una pequeña pensión al contribuyente y al ciudadano, es ayudar al proceso de formalización. Sí. Entonces, para nosotros el motor principal está en el sector privado, en los emprendedores. Un porcentaje del IGB va a su previsión. Así es. Eso se aprobó, Diego, dentro de un paquete de reformas. Nosotros planteábamos pensión por consumo, una pensión mínima para los contribuyentes en las AFPs. Lamentablemente no se logró el consenso inicial. Esto finalmente se aprobó, se retiraron algunas cosas, pero el Poder Ejecutivo no lo ha reglamentado. Hace 4 días un transportista me decía, pensión por consumo es algo muy importante para nosotros, para los taxistas, para los que tienen sus ómnibus. Le dije, para eso necesitamos ser gobierno. Porque los gobiernos, si no se compran el pleito, no lo reglamentan. Y por eso es que hasta ahora no se puede utilizar. ¿Lucho Carranza está con ustedes en esta vez? Coordinamos mucho con él. Okay. Es una persona a la que cuando tenemos preguntas, dudas, siempre lo convocamos. Formalmente no forma parte de Fuerza Popular. Ok. Tengo más preguntas de esta parte económica. Debo hacer mi primera mención. En el Perú, la minería puede y debe ser una oportunidad para todos. El Consejo Nacional de Minería promueve una minería con verdadera inclusión, formal, sostenible, donde todos los peruanos tengan la posibilidad de crecer y aportarle al desarrollo de nuestro país. ¿Quieres ser parte de este cambio? Escribe a incorporaciones@conademi.pe. Conademi, construyendo juntos una minería para todos los peruanos. Me llama la atención este shock desregulatorio que busca reducir significativamente los tiempos de aprobación de proyectos de inversión. ¿Eso lo han cuantificado? Quiero saber cuán tecnificado está esto, si son, digamos, deseos, sencillamente. Dentro del grupo técnico tenemos especialistas en el sector hidrocarburos, en el sector minería, donde hay muchísimas quejas porque se demoran cerca de 12 años en un proceso de formalización. Y tenemos a Miki Torres, que es especialista sobre todo en MIPES y en emprendedores, ¿no? Nano también ayudó y avanzó, nos dejó proyectos muy importantes que han sido aprobados. Entonces, somos conscientes que el Estado no puede ser una traba. Y lo que tiene lo es. No solamente que lo es, sino lo que busca solamente es multarte, señalarte, perseguirte.
se aprobó una norma porque antes hasta te cerraban tu local, ¿no? Hoy lo que tienen que hacer es ponerte una multa, pero no cerrarte tu local, ¿no? Y tienen que capacitarte. La SUNAT no te puede inmediatamente poner estas multas millonarias, te tiene que enseñar, oye, te has cometido un error, corrígelo de esta manera. Eso es lo que se busca. Y la otra cosa que es importante señalar, Diego, en el tema económico, es mejorar la infraestructura. La infraestructura básica, hablábamos del agua, pero la infraestructura competitiva también. En el gobierno de mi padre durante 10 años se construyeron 3.000 colegios. Nosotros planteamos construir 5.000 colegios en 5 años. Pero en los últimos 25 años se han construido 250. O sea, tenemos un Estado indiferente, ineficaz y corrupto. Todo eso tenemos que cambiarlo. Pero yo creo que ahí van a tener que ver alguna manera de invitar al privado, porque cuando vemos que el Estado no tiene saneados sus propios predios, por eso no puede hacer las remodelaciones y poner agua y luz, es un agente infractor, el propio Estado. Hablábamos de corrupción. ¿Qué propone Fuerza Popular para librarnos de ese flagelo que aparte tiene a la gente tan amarga con la clase política? El tema de la corrupción tiene que ver además con una reforma del sistema de justicia, ¿okay? Son dos grandes aspectos. Uno, el tema de la prevención y el rol de la Contraloría, que creo yo que este rol le ha puesto muchas trabas a las inversiones, ¿no? Entonces yo creo que tiene que ser un acompañamiento de fiscalización, más no paralizar tantas obras que se han visto a nivel nacional. Entonces ahí también creo que este nuevo Contralor tiene un rol y un desafío muy grande, ¿no? Analizar e inmediatamente ver qué soluciones le da. Lo que no puede pasar es que un hospital o un colegio se quede paralizado por 4 años por una pugna judicial. En el tema de las sanciones, ¿okay? Y ahí viene el análisis del proceso y del sistema judicial. Se creó una comisión a través del Congreso que lo presidió Mari Carmen Alba. Lamentablemente no cuajó, y yo creo que tiene que ver mucho con la composición de este Congreso. Por supuesto que tiene que ver con eso, ¿no? Este Congreso, Fuerza Popular, tiene 21 congresistas de 130, 21, ¿no? Dicen que Keiko es culpable de todo, Keiko dirige todo. No. Yo a los críticos y a los caviares y a los enemigos les digo, no puedo controlar un Congreso con 21 congresistas. Sin embargo, ese Congreso ha sido un Congreso que ha, por lo menos, resistido que no se haya cambiado la Constitución. Se impidió que se cierre el Congreso, ¿no? Entonces creo que hay ciertas cosas, algo de mérito. Sí hay malos individuos que han actuado, pero no podemos tampoco globalizarlo totalmente. Ese sistema de justicia tiene que ser reformado, pero considero que las partes involucradas tienen que participar de esta reforma. Me refiero al Ministerio Público y también al Poder Judicial. Los especialistas tienen que formar parte y tienen que ser conscientes que la ciudadanía no da más, ¿no? O sea, los delincuentes siguen en la calle y lo que hacen es poner trabas a quien quizás quiere contribuir con el país, y se paralizan las cosas, y los funcionarios tienen miedo de firmar. Se aprobó una norma para acompañar con apoyo legal a los funcionarios públicos, pero ni siquiera eso está sirviendo. Entonces creo que hay un reto enorme. Pero tú dices que con esa modificación, reestructuración del Poder Judicial, del Ministerio Público, ¿se elimina la corrupción? O sea, ¿cómo subsana eso el problema de corrupción? No, yo creo que hay que perseguirlo proactivamente a la gran y pequeña corrupción, con sanciones ejemplares, por supuesto, pero con un sistema de justicia que funcione. Porque ¿qué es lo que está pasando ahora? No solamente con los corruptos, sino con los delincuentes. Delinquen, pasan unos días en el calabozo y luego lo sueltan. Entonces, esa impunidad es la que está haciendo daño en nuestro país. Siempre me he preguntado, cambiando un poco de tema, y esto tal vez sea una proyectada mía, con las experiencias que tuviste, 2011, 2016, 2021, si de repente, consciente o no,
¿guardas algún tipo de resentimiento con la gente que no votó avasalladoramente como hubiéramos querido en la segunda vuelta? Hubiéramos, porque me incluyo yo, en segunda vuelta fueron todas situaciones extremas en donde abiertamente dijimos que íbamos a votar por ti. En segunda vuelta estamos hablando. No. En primera nunca digo. Yo siempre trato de ver, digamos, los momentos críticos o difíciles como una oportunidad. Así lo veo yo. Y o sea, no tienes un resentimiento en ningún nivel con la gente. No, muy por el contrario. Tengo una profunda gratitud en mis desempeños como primera dama, como presidenta de la Fundación por los Niños del Perú y como presidenta del partido político. Sí creo que en el año 2021 hubo mucho ausentismo, ¿no? En la segunda vuelta. Eso nos preocupó, pero no estoy aquí para señalar, ¿no? Creo que tenemos la obligación de ver qué corregimos, qué aprendimos y de mirar el futuro, porque hoy los retos son muy grandes, los problemas son complejos y yo estoy haciendo política porque tengo 2 hijas que son adolescentes y yo le quiero dejar a ellas y a todos los jóvenes un mejor país para todos. ¿Tus hijas están de acuerdo con que vuelvas a postular? La mayor está proactivamente contenta. La menor estuvo dubitativa y con un poquito de temor. Recordemos, Kiara tenía 11 años y Kaori 9 años cuando a mí me llevaron a prisión. Entonces, Kao era la que, digamos, mayor duda tenía. Pero hoy, por supuesto que también me acompaña, lo entiende, a veces se queja de mis ausencias, ¿no? Pero sé también compensarlas. Okay. Hay una pregunta que está haciendo el público. Hay muchos conectados a esta hora, o sea que había claramente gran expectativa por y me parece una pregunta válida. La gente quiere saber cómo te ganas la vida, de qué sustentas tus gastos. Sí, yo tengo 3 responsabilidades. Una, soy presidenta de Fuerza Popular, recibo un sueldo mensual. Okay. Sí. Luego soy profesora Global Fellow de la Florida International University, de la Adam Smith Center, así es, y doy charlas por el mundo. Y en tercer lugar, ayudo a mi hermana con las ventas del libro de mi padre, Fogata, y por eso he hecho muchas presentaciones a nivel nacional vendiendo los libros de mi padre. Así es que tengo 3 tipos de ingreso, y creo que mi rol dentro del partido, en las que hacemos muchísimas capacitaciones, hoy que tenemos tantos partidos, yo lo que digo es, miren a los partidos que son serios y que venimos trabajando en la época no electoral. Hemos hecho mucho trabajo de formación y creo que el resultado de lo que hemos hecho, no solamente yo, ¿okay? Somos cientos de dirigentes a nivel nacional que le hemos dedicado mucho esfuerzo para construir un partido que todavía le falta, por supuesto, pero que hoy es el partido más organizado del Perú. Tenemos 35 años de representación del fujimorismo ininterrumpida, eso lo agradecemos, y la verdad que me llena de orgullo y agradezco el apoyo de todos los dirigentes en todo el Perú que han contribuido a construir este partido, que lo que hace es fortalecer la democracia en el Perú. La última pregunta que te quiero hacer, porque sé que tienes otra actividad, ¿quién es o sea, de los que ves ahorita, quiénes dirías que son, o quién es tu competidor principal? No necesariamente en la acera del frente, sino de un sector afín. Bueno, de acuerdo a las encuestas está Rafael López Aliaga, ¿no? ¿Dirías que él es el principal? No lo sé, creo que Rafael se va a pelear consigo mismo. Yo por eso cuando recibo insultos de parte de él, yo ya aprendí, Diego, ¿okay? Yo no me voy a pelear con nadie. Él que se pelee con su sombra. Lo que yo creo es que a mí me toca competir contra el caos, contra la improvisación, contra la delincuencia y darle una propuesta y darle esperanza a los peruanos. Y por eso estoy acá. Pero déjame preguntarte por algunos nombres. Sí. O sea, asumo que no tienes muy buena opinión de López Aliaga, su gestión municipal. Vamos con el López Aliaga. A ver, a Rafael le agradezco que en el año 2021 me haya apoyado en la segunda vuelta. Sin embargo, creo que es muy errático y no tiene una organización seria.
el general Williams? Es un buen general y buen congresista. Roberto Quiabra. Congresista. Del otro lado, Alfonso López Chao. Bueno, tiene una amistad pues y una admiración por Polay. Eso de por sí debería para muchos invalidar, ¿no? Eso es lo que yo espero. Una cosa que algunos parecen pasar por agua tibia y relativizar, pero eso de por sí, para la generación que hemos pasado el terrorismo, que creo que la mía es la última, es de por sí ya, diría yo, suficiente. Ronda de atención. Un desconocido. Ok. Bueno, muchas gracias nuevamente, Keiko. Nos tomó 5 años y espero no sea la última. La campaña recién comienza. Por supuesto. Gracias, Diego, por esta invitación y por esta oportunidad. Gracias a ti. 7:56, gracias a Keiko Fujimori por habernos dado esta entrevista. Es la primera. Ha comenzado la campaña con edición especial, así que lo valoramos y lo agradecemos.